Bien, señores estudiantes, bienvenidos a Instrumentos Financieros. Vamos a hablar sobre el desarrollo de un instrumento financiero que hace referencia a las inversiones. Aquí tenemos un ejemplo donde una empresa constituye un CDT cuya inversión es 10 millones de pesos, 10.000 porque está en miles de pesos. La cantidad de títulos que se invierten es 1, total me darían 10 millones. Cobra una comisión el corredor de bolsas por haber obtenido una tasa preferencial de 100.000 pesos o 100 pesos. Entonces el total de la inversión son 10 millones 100, o sea 10.100. Muy bien. La fecha de compra fue el febrero 1 del 2013. El valor fue 10.000 a una tasa de interés del 5%. Por lo tanto, el flujo de intereses serían 10.500 pesos. Entonces, ¿cómo obtengo el flujo de intereses? Ahora miramos cómo tenemos el flujo de intereses. Entonces, para obtener el flujo de intereses, lo que debo aplicar es valor futuro. Entonces, ¿cómo obtengo el valor futuro? Flujo de intereses. Vamos a ver cómo obtenemos el flujo de intereses. Entonces, podemos aplicarlo aquí mismo, ¿sí? Vamos a aplicar fórmulas, insertar función, busco BF, digo tasa. La tasa es tasa que se pactó el CDT, que es el 5%. El número de periodos es un año. Valor actual es menos la inversión 10.000. Y aceptar. Significa que el flujo de intereses, o sea, el capital más el interés, vamos a recibir un año 10.500.000 o 10.500 pesos. Muy bien. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a establecer unas fechas. La fecha de la inversión fue febrero 1 del 2013. Por lo tanto, se vencerá al 31 de enero del 2014. En NIF, ¿cuánto es el valor de la inversión? El valor de la inversión en NIF son 10.000 del CDT más 100.000 pesos a 100 pesos de la comisión que se pagó a la persona para que consiga una tasa de interés mucho más atractiva. Por lo tanto, en NIF eso hace parte del costo, serían 10.100. ¿Qué debo establecer? El valor futuro. Y el valor futuro ya lo hemos obtenido, que son los 10.500 pesos. En norma local, el pago de la comisión no hace parte del costo, el pago de la comisión es un gasto. Por lo tanto, el valor de la inversión es sin incluir la comisión, serían solamente los 10 millones de pesos o 10.000 pesos. Y el valor futuro es el mismo, son los 10.500 que ya lo habíamos calculado. Vamos ahora a establecer la fecha de corte. Entonces la fecha de corte es la fecha en que nosotros vamos a evaluar estados financieros. Recordemos que la evaluación de estados financieros se hace cada 31 de diciembre de cada fecha. Entonces debemos tener en cuenta que la inversión fue en febrero 1 del 2013 y el corte es 31 de diciembre de 2013. Y establezco cuántos días tengo mi título hasta diciembre. Sería igual a diciembre 31 menos 1 de febrero. Serían 333 días. ¿Qué ocurre? Que debo ahora establecer la tasa efectiva. La tasa efectiva en norma local no cambia. ¿Por qué? Porque mi inversión son los mismos 10.000 pesos. Pero verifiquemos cómo obtenemos tasa efectiva. Entonces, para obtener tasa efectiva, me voy a lo que es fórmulas. Le digo insertar función. Busco una función llamada TIR. Le digo IR. Y clic. Entonces, valores. Me dice valores es la inversión, que son 10.000, y el valor futuro, que son 10.500. Subrayo los dos y aceptar. Y eso luego multiplico la tasa por 100. Miren que obtengo el 5%, que es la misma tasa que se había pactado al inicio del título, o sea, no cambia la tasa en norma local. Entonces, el problema es en lo que es norma NIF. Nuestra tasa efectiva ya no va a ser el 5%. ¿Por qué? Porque el valor de mi inversión ya no es 10.000, sino 10.100. Entonces vamos a obtener tasa efectiva, lo voy a hacer aquí arriba. Entonces aplico fórmulas, voy a insertar función, borro de arriba y le digo TIR, la tasa efectiva. Una vez que esté sombreado en azul, le digo aceptar y valores. Subrayo la inversión, que es negativo, más el valor futuro, que es positivo, y aceptar. Doy inicio y esto lo multiplico por 100. Y me da la tasa efectiva anual del CDT, 3.96%.
Muy bien. Ahora, ¿qué debemos calcular? Porque como tenemos 333 días que tenemos el título, debemos calcular la tasa efectiva diaria. Entonces, para calcular la tasa efectiva diaria, vamos a aplicar los siguientes. Recordemos que para obtener la tasa efectiva diaria, debemos aplicar el siguiente criterio. Por ejemplo, miremos norma local. Entonces debemos mirar para la tasa efectiva diaria y ahí existe una fórmula que decíamos que es igual a x sub q sobre x sub 0. Esto lo elevamos a la 1 sobre n menos 1%. Entonces, donde x sub q decíamos que era valor futuro. El valor futuro es ¿cuánto? 10.500 dividido entre el valor presente, que es x sub 0, que es 10.000, elevado a la 1 sobre el número de periodos, que es 365, pues 365 días, menos 1%. Hagamos operaciones. 10.500 dividido entre 10.000 me da como resultado 1.0050, luego elevado igual 1 entre 365 me da 0.00273973 menos 1%. Ahora sí elevo 1.50, este factor 1.50, lo elevo a ese factor anterior, digamos la potencia, en el computador la potencia, ¿dónde está la potencia? No encuentro la potencia. Bueno, si lo hacemos en la calculadora, entonces 1.50 elevado a la 0.002 739.73. Esto me da como resultado 1.050 elevado a la 0.0027 39.73 igual, me da como resultado 1.30 resto 1, que así dice la fórmula. Esto da como resultado 0,00013369 y lo multiplico por 100, que multiplicado por 100 tendría el 0.013369. Esta es la tasa de interés diaria. Miremos si nos dio igual. 0.0134. 0.134, aquí me da 134, pero son más decimales, porque aquí son más decimales, aquí tomo más decimales, miremos. Listo, perfecto. Entonces esa es la tasa de interés diaria. La tasa de interés diaria significa que es lo que capitaliza el CDT en forma diaria entre capital más interés para formar un nuevo capital.
y se cobra sobre el nuevo saldo, se cobra o se pagan los nuevos intereses. Eso significa la tasa de interés efectiva diaria. Lo mismo que hicimos para norma local lo hacemos para norma internacional. O sea, aplicamos la misma fórmula, sino que en valor futuro son 10.500 y en valor actual, o sea, aquí sub 0 es 10.100. Y a lo demás es elevarlo a la 1 sobre 365 menos 1% y debe darnos 0.0106%, que sería la tasa efectiva diaria para norma internacional. Vamos ahora a obtener la tasa nominal anual compuesta. Entonces, ¿cómo yo obtengo la tasa nominal? Para obtener la tasa nominal, para norma local, hagámoslo para norma local y para norma NIF. En norma local voy a fórmulas, insertar función, que digo tasa, punto nominal, digo ir, aceptar. Me pregunta, ¿cuánto es la tasa efectiva? En NIF la tasa efectiva es 3.96%, lo subrayo, y número de periodos por año es 365 días. Y aceptar. A este resultado lo aplico por 100, lo multiplico por 100. Me da como resultado de tasa efectiva nominal 3.8842. Si yo aquí aproximo decimales, me da ese valor. ¿Qué significa la tasa nominal compuesta? Que es la tasa que el banco le ofrece al inversionista, que es el 3.8842, pero que esa tasa nominal se transforma en tasa efectiva en el 3.96 en I. ¿Por qué? Porque como capitalizamos en forma diaria los intereses, se aumenta mi tasa efectiva. Y en norma local, calculemos en norma local cuánto es mi tasa nominal. Entonces voy a insertar fórmulas, insertar función, busco tasa punto nominal, tasa efectiva en norma local del 5%, número de periodos 365. Y aceptar. Y esto lo multiplico por 100. Me daría como tasa nominal es 4.879%. Significa que el banco a usted le propone un rendimiento del 4.88% efectivo anual, pero eso convertido por la capitalización de intereses en forma diaria se me sube, ya no es el 4.89 sino el 5%, que es la tasa efectiva anual. Listo, borramos esta parte. Muy bien. Entonces, una vez de que realizamos la conversión, ahora establezco en NIF cuánto va a ser el valor futuro. Para obtener el valor futuro cambia. Ya no son 10.500, sino menos. ¿Por qué? Porque el título se va a evaluar el rendimiento y el valor futuro a 333 días. Entonces voy a fórmulas, insertar función, le digo valor futuro y establezco la tasa. La tasa efectiva diaria en NIF, ¿cuánto fue? 0.0106, número de periodos 333 días, pago no, valor actual es cuánto, aquí debe estar, menos 10.100 y aceptar, 10.464, que significa que el rendimiento entre febrero y diciembre del 2013 va a ser de 10.464 incluido capital e intereses, y el resto, este valor 10.464 menos 10.100 me da rendimiento de intereses, serían 364 pesos. Lo mismo que hice para el norma NIF, hagámoslo en norma local. Entonces vamos a hacerlo en norma local. Entonces voy a fórmulas, insertar función, perdón, está mal aquí, fórmulas, insertar función, valor futuro y la tasa. La tasa es del norma local 0.0137%, número de periodos 365, valor actual es menos 10.100 y aceptar. Tipo pongámosle 0. A ver si me resulta el porcentaje. Pero aquí 0 no es. Creo que no cuadro. Volvamos a hacer nuevamente norma local,
insertar fórmulas, insertar función, valor futuro. Entonces tenemos la tasa, que es la diaria en norma local. ¿Cuánto es la tasa en norma local? Tasa en norma local es el 0.0137% de la efectiva diaria. Número de periodos 365. Valor actual en norma local son 10.000. Ahí se me dio. Perdón, aquí los periodos no es 365, sino es 333 días. Aquí es. Aceptar. 10.456 aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que de febrero a diciembre voy a recibir 10.456 pesos de mi rendimiento de mi inversión, que incluye capital 10.000 más 456 de intereses. La diferencia entre 10.456 menos 10.000 me da los intereses, el rendimiento del CDT, 456 pesos. Bueno, muy bien. Cuando se redima el título, cuando exista la redención, ¿qué significa la redención? Es cuando ya termine el título, que es en un año, que prácticamente es en enero 31 del 2014. Tenemos lo siguiente, que en NIF la redención son 10.465. Para saber los rendimientos de enero 31 del 2014. Tenemos que el valor a recibir son 10.500, días que debo calcular el rendimiento del próximo año son 31 días. Valor actual. Entonces, ¿cómo obtengo el valor actual? Entonces, el valor actual obtengo de la siguiente forma. Entonces, miremos que el valor a recibir a enero 31 de 2014 son 10.465, este valor de aquí. Porque aquí lo está aproximando con el redondeo, se suma 10.465 y el valor Colgap, que es el norma local, vamos a recibir 10.457. Está ajustado por el redondeo, que dice redondear, por eso le aproxima un peso. Entonces miremos, si el saldo local son 10.000, o sea, la inversión son 10.000 y resto, aquí son 10.457 menos 10.000 me daría los intereses que tendría en cuanto, tendría en norma local, que serían 457 pesos. 10.457 menos 10.000 me daría 457 pesos de interés que generaría en norma local por todo el periodo. En norma NIF debe ser igual, sino que se ajusta ¿qué? Se ajusta los 10.465 menos 10.000 me darían 465 pesos de ¿qué? De rendimiento. Hay 8 pesos que yo voy a recibir más, porque en norma local va a recibir 457 y en norma NIF va a recibir 465, que sea 10.465 menos 10.000. Son los mismos 10.457 en norma local y la diferencia entre 10.465 menos 10.000 menos 465 menos 457 me da un ajuste de 8 pesos que hay en diferencia entre norma local y norma NIF. Entonces, CDT son 10.500 en NIF, que fue la inversión más los intereses, y en valor presente sería 31 de diciembre 10.465. ¿Cómo obtenemos los 35 pesos? Los 35 pesos es la diferencia entre lo que voy a recibir en diciembre por valor futuro 10.465 menos el valor futuro de que a lo que se vence a enero del 2014. Serían 35 pesos. ¿Qué vienen a ser estos 35 pesos? Estos 35 pesos vienen a ser los rendimientos que tendríamos en norma local y en norma internacional. Para explicarlo más fácil, los 35 pesos que son el rendimiento de enero 1 al 31 de enero del 2014 es sencillo. Si el título se vence en un año y voy a recibir en NIF 10.500 pesos y mi
El rendimiento hasta el 31 de diciembre de 2013 son 10.465. La diferencia significa el rendimiento que voy a obtener para el siguiente periodo. Vamos a obtener cuánto va a ser el rendimiento de enero del 2014, o sea, para el próximo año, de 31 días. Entonces, sabemos que en el vencimiento, en norma local, tenemos que mi inversión voy a recibir 10.000 pesos y el vencimiento va a ser también 10.000 pesos. Voy a recibir 500 pesos de ¿qué? Voy a recibir 500 pesos de lo que es el valor futuro. Entonces, miren, el valor futuro son 10.000 más, son 10.500 y lo que recibiría en norma local son 10.457. Esto ya lo calculamos. Los 10.500 en Colgap estaban aquí. Miremos. Norma local están aquí. Miren, norma local 10.500. Correcto. Y a diciembre 31, ¿cuánto va a recibir? 10.456. ¿Qué son los 10.456? Sino que están aproximados o redondeados. Listo. 10.457. La diferencia entre lo que voy a recibir en diciembre 31, pero lo que voy a recibir por todo el vencimiento del título en norma local, que son 10.500.000, menos 10.457.000, que es lo que recibiría más capital más interés hasta el 31 de diciembre de 2013, y lo que voy a recibir en norma local en intereses, 43 pesos. Muy bien. Entonces ya con esta información, nosotros ya podemos elaborar nuestro estado de resultados al 2013. Entonces, habíamos comentado que la comisión que se paga al comisionista en norma NIF hace parte del costo y en norma local es un gasto, son 100 pesos. Los ingresos por intereses hasta el 31 de diciembre de 2013, 365 NIF. ¿Dónde obtengo este valor? Este valor está aquí. 365, sino que está aproximado por el peso. 365 pesos. Y en norma local 457 pesos, que es lo que está aquí. Que es lo que está aproximado aquí por redondeo del peso. Redondeado el peso. Listo. Su total tenemos 365 y 457 menos 100 pesos tendrían su total 357 pesos. Impuestos. Los impuestos los obtenemos de mi norma local, que son 121 pesos por el 30, perdón, norma local son 357 pesos por 34%, ¿verdad? 121 pesos. Supuestamente 121 NIF, 121 local. Bueno, aquí hay un impuesto diferido. Miremos cómo manejamos el impuesto diferido. Entonces, el impuesto diferido nace de la diferencia de su total. Tenemos 365 menos 357, me da una diferencia de 8 pesos. A estos 8 pesos le aplico el 34% que le tasa el impuesto, me daría 3 pesos. Entonces, este impuesto diferido debe ir en norma NIF. ¿Por qué norma NIF? Porque si yo multiplico los 365 pesos por el 34%, me da 124 pesos. O sea, me hace falta en NIF los 3 pesos. Impuesto de renta va a ser igual a los 121 más los 3 pesos me darían 124 pesos y aquí me quedan los 121 pesos. Utilidad neta va a ser igual a tomar los 121 pesos, los 365 pesos, que es el subtotal, menos los 124 pesos. Me da una utilidad de 241 pesos. Y en norma local, la utilidad neta va a ser igual a los 357 pesos menos el impuesto de renta, que son 121, serían 236 pesos. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una diferencia en utilidad neta entre norma local y norma NIF de 5 pesos. Nuestra utilidad en norma NIF es superior a norma local, siendo la utilidad 241 y en norma local 236 pesos. En el impuesto diferido, en el impuesto corriente,
es el de norma local, debo registrar un gasto por impuesto corriente de 121 pesos, y en impuesto diferido, cuando mi norma NIF es mayor que mi norma local, les había dicho en clases que existe pasivo por impuesto diferido, y la contrapartida es gasto por impuesto diferido. Entonces miren, este impuesto de aquí de 3 pesos del impuesto diferido va a ser un gasto. Entonces gasto más gasto se suman. Entonces 121 más 3 serían 124, que es el impuesto a las ganancias en NIF, que son los 124 pesos. ¿Qué hacemos luego para el siguiente periodo? O sea, en enero del 2014, nuevamente elaboramos nuestro estado de resultados y tenemos unos ingresos de 35 pesos. En NIF, ¿dónde salen los 35 pesos? Los 35 pesos son los ingresos que provienen de lo que ya lo obtuvimos de la ganancia del interés de enero 1 a 31 de diciembre de 2015. En norma NIF es 35 pesos y Colgap, en norma local, Colgap es norma local, son 43 pesos que ya lo obtuvimos el procedimiento de cómo realizarlo. Listo, que viene a ser igual al valor futuro de todo el CDT menos el valor presente hasta 31 de diciembre del CDT. O sea, a restar esos dos valores en norma local, 10.500 menos 10.457 me da los 43 pesos. Lo mismo aquí, que resultaba del valor futuro de lo que va a recibir durante toda la vida del título, que es un año, 10.000 de inversión más 500 pesos de rentabilidad, son 10.500, menos lo que va a recibir en interés más capital hasta diciembre 31, que era 10.465. Si yo resto, 10.500 menos 10.465 son los rendimientos de los 35 pesos en NIF, que es lo que reflejamos aquí en mi estado de resultados. 35 ingresos en NIF y 43 pesos en norma local. Su total 35 y 43, diferencia 8 pesos. Miren, que aquí está. ¿Qué es lo que resto aquí? NIF menos local. NIF menos local, el año anterior me dio 365 menos 357 pesos, me daría un resultado de 8 pesos positivo. Y aquí NIF menos local sería 35 menos 43 pesos, me daría como resultado menos 8 pesos. Cuando ocurre esto, que tengo una diferencia positiva del año anterior, tengo ahora una diferencia negativa, se llama reversión del impuesto diferido. Entonces aplico los impuestos y recordemos que los impuestos se aplican con norma local. Entonces 43 pesos por el 34%, que es el impuesto de la renta y complementarios más el impuesto a la equidad. Esto me da como resultado 15 pesos, ¿correcto? Entonces tenemos en impuestos en 15 pesos y en local 15 pesos. Bueno, recordemos que esta diferencia de 8 pesos me da el impuesto diferido, se llama diferencia temporal. Los 8 pesos le aplico el 34%, me da 3 pesos de impuesto diferido. Bueno, ¿dónde debo colocarlo? Pues donde gane menos, ¿cierto? Entonces debo colocarlo aquí. Entonces 15 pesos menos 3 serían 12, y aquí quedan los 15 pesos. Bueno, sería el impuesto de renta. El impuesto de renta en NIF serían 12 pesos y en norma local 15 pesos. O una manera más fácil de obtener los 12 pesos. Tomo los 35 pesos, que es en NIF, y lo multiplico por el 34%. Daría 12 pesos en NIF y 43 pesos, que es norma local, la ganancia de su total, por el 34%. Eso me daría 15 pesos. Utilidad neta va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a su total 35 pesos menos el impuesto de la renta, 12 pesos, me daría una utilidad neta en norma NIF 23 pesos. Y en norma local tengo 43 pesos de su total menos el impuesto de renta, que son 15 pesos, me daría una utilidad neta de 28 pesos. Tienen una diferencia de NIF menos local, o sea 23 pesos menos 28 pesos, de menos 5 pesos de diferencia. Muy bien, entonces aquí está la reversión del impuesto diferido. Miren, aquí está el impuesto diferido. Entonces pasivo por impuesto diferido, 3 pesos contra ingreso por impuesto diferido, que es la recuperación del impuesto diferido que lo apliqué en el periodo anterior. Porque para el periodo anterior este era un gasto por impuesto diferido y la contrapartida fue pasivo por impuesto diferido.
O sea, el asiento fue gasto por impuesto diferido 3 pesos contra pasivo por impuesto diferido 3 pesos. Ahora, como estoy recuperando, que es negativo, débito pasivo por impuesto diferido 3 pesos contra ingreso por impuesto diferido 3 pesos. Bien, aquí está el asiento del año anterior. Lo que les decía, gasto por impuesto diferido 3 pesos contra pasivo por impuesto diferido 3 pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los asientos contables en norma local. Entonces, en norma local, la inversión del CDT se llama inversiones. Los 100 pesos de comisiones se llaman gastos financieros. Y contra bancos, cuando recién realicé la inversión. Listo. Luego, ¿qué hago? El reconocimiento de los intereses. ¿Cuáles intereses? Los intereses, aquí hago reconocimiento. Los intereses de enero a 31 de diciembre de 2013. Que esto iría a cuentas por cobrar contra ingresos por intereses. Serían débito 457 pesos, los 457 contra ingresos por intereses. ¿Qué es lo que hago luego? Causo los intereses, hago el reconocimiento de intereses a enero primero, ¿sí? Reconocimiento de intereses a 31 de enero del 2014, o sea, de los 31 días. Que en norma local nosotros ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado y ese valor era, correspondía a los 31 días que estaba aquí en esta forma. Norma local, 43 pesos. Miren, aquí están calculados. Listo, continúo. Entonces sería a cuentas por cobrar. Intereses contra ingresos por intereses. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya me devuelven la inversión, que es el 1 de enero del 2014, esto me entra a bancos, me lo consiguen en bancos, sería 10.500. ¿Y de qué se componen los 10.500? Súmelos. 457 de los intereses de enero primero hasta el 31 de diciembre del 2014 más los intereses de 1 de enero al 31 de enero del 2014, que son 43 pesos, serían 10.500 pesos. Acredito la inversión y los 500 pesos son las cuentas por cobrar de interés. Acredito los intereses. Cuentas por cobrar de intereses, que son los 457 pesos más los 43 pesos. De tal forma que esta cuenta de inversiones debe quedarme en cero, en saldo, y las cuentas por cobrar de interés también en cero. ¿Por qué? Porque en enero 31 del 2014 me pagan todo el rendimiento de la inversión. Ahora miremos en NIF, ¿qué ocurre? Entonces debito la inversión en CDT por 10.100. ¿De qué se compone los 10.100? Los 10.100 se compone del valor de la inversión, que fue 10.000 más 100 pesos de la comisión. Miren que en norma local los gastos por la comisión fueron un gasto financiero. En cambio aquí hace parte del costo. Contra bancos o disponible 10.100, que fue el valor de la inversión. Muy bien, ahora hago la causación de intereses. Puede llevarse a inversiones en CDT su cuenta de interés por cobrar, 365 pesos, que son los intereses que van desde enero primero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013. ¿De dónde los obtengo? Miremoslos, de dónde los obtenemos, que son estos valores de aquí, 364, sino que es un valor que se aproximó
un valor que se aproximó, que nos dio 365 pesos por las aproximaciones. Muy bien. Contra ingresos por intereses, 365 pesos. La calculación de interés del próximo año, o sea, a enero 1 del 2014, debo causar ¿cuánto? 35 pesos. Inversiones en CDT, interés por coba 35 pesos contra ingresos por intereses 35 pesos. ¿De dónde lo obtuvimos? De aquí, ¿no es cierto? Los 400 pesos, perdón, de los 10.500 menos los 10.465, quedan aquí los 35 pesos. Ya expliqué por qué serían los 35 pesos. Ahora sí, cuando se redime la inversión, o sea, cuando se vence. Cuando se vence, pues va a entrar a efectivo los mismos 10.500, a crédito de inversiones en CDT, la cuenta 12, 10.500 pesos. Y cuentas por cobrar, aquí hacemos una corrección, la inversión en el CDT serían 10.100, ¿verdad? Y aquí en cuentas por cobrar va a ser lo que cause en intereses hasta enero del próximo año más los 365 pesos, que serían 400 pesos. Entonces miren, a crédito de inversiones en CDT 10.100 y en interés por cobrar 400 pesos. Muy bien, espero que les haya servido mucho para poder desarrollar los talleres en cuanto a instrumentos financieros de las inversiones. Hasta una próxima ocasión.